Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Raíces del Balón y el día de hoy venimos a presentar un entrenador que ha dado el salto ya al fútbol profesional, que se lo ha currado muchísimo durante pues prácticamente una década, ¿no? en la Real Sociedad, y no es otro que Sergio Francisco. Sergio Francisco, que viene de cogerle el relevo a Xabi Alonso, ascendió al equipo a segunda división, lo tuvo ahí peleando, no consiguió mantener la categoría. Eso es Xabi Alonso. Xabi Alonso, evidentemente, hablando de Xabi Alonso, le cogió el relevo Sergio Francisco, que venía hasta la Real Sociedad C, y la verdad que ha hecho muy buen papel. No sé si son 5 temporadas, ¿no? Y una de ellas colándose en un playoff que no consigue ganar al Alcorcón, que es finalmente... Sí, bueno, si te parece mejor, vamos a repasar primero toda su trayectoria como entrenador, porque él comienza en el Real Irún realmente antes de fichar por la Real Sociedad como técnico. Son 38 partidos y realmente es su única experiencia en el primer equipo entrenando, que es un primer equipo evidentemente de otra categoría, de otra dimensión, y por eso luego lo explicaremos, es un poquito más difícil luego imaginarnos, ¿no?, lo que va a ser su trabajo en el primer equipo de la Real, porque ha estado entrenando siempre en categorías inferiores, en filiales. Pero bueno, digamos que le empiezan esos 38 partidos en el Real Irún después de ser previamente segundo, pero se va al EASO. Es un equipo convenido de la Real Sociedad en 2014 cuando le llaman la Real, porque él es de la cantera de la Real, llegó a ser jugador también incluso cuando era joven, y no supo decir que no, evidentemente, y dejó Irún para ir al EASO, y de ahí ya dio el salto a la Real C, donde estuvo 5 temporadas efectivamente, y los ascendió a segunda RFEF, que es un logro, yo creo que también muy, muy importante de Sergio Francisco, porque es el tercer equipo de la Real Sociedad. Meterlo en esa es la que sería cuarta categoría, ¿no?, hoy en día, sí, del fútbol español. Creo que es muy, muy, muy meritorio, y él mismo se ganó, como bien dices tú, ser el relevo de un Xabi Alonso que ahora suena para el Real Madrid, se dice pronto. Sí, bueno, Xabi Alonso también, sí que es verdad que empieza desde abajo con la Real Sociedad, y al igual que Sergio Francisco tiene un ascenso, está en este caso con el C, y nada, como bien dices, coge el segundo equipo de la Real Sociedad, en el cual se tira 5 temporadas y se consigue meter son 3 temporadas en el segundo equipo, 5 temporadas en el tercer equipo, y luego otras 2 en el EASO, para hacer un total de más o menos 10 temporadas dirigiendo a equipos de la... Sí, lo que decías, una década. Sociedad. Sí, eso es, una década en el club. Y lo que te comentaba antes era eso, que hace 2 temporadas que consigue meter el equipo en playoff. Eso es. Y pierde contra el Alcorcón, que bueno, sabemos que la agrupación deportiva Alcorcón, al fin y al cabo, es uno de los equipos más fuertes. Es un habitual de segunda. Y nada, consiguió imponerse al conjunto Txuri Urdin. Sí, es verdad que el año pasado quizás no es tan bueno como el que tú comentas, en el que se mete el playoff, pero luego este año de nuevo tiene todas las de meterse ahí, aunque ahora ya esté centrado seguramente en funciones del primer equipo, con la nueva dirección deportiva, etcétera, para ver cómo confeccionan esa plantilla. Pero igualmente son 2 de 3 años muy buenos, más las 5 temporadas en la Real C, donde también consigue un ascenso. Entonces digamos que es un técnico de la casa que conoce muy bien la Real, porque ya estuvo de jugador, porque ahora ha estado de entrenador prácticamente 10 años. Yo creo que nos sirve esto un poco, ¿no?, para abordar la siguiente pregunta en eco, que es la que mucha gente se ha hecho cuando se ha anunciado que Sergio Francisco iba a ser el nuevo entrenador de la Real. A ver si es falta de ambición, ¿no?, un poquito por parte de la Real Sociedad. Yo opino que no, y me parece bien seguir apostando por la casa. Nosotros, ¿qué vamos a decir desde Raíces del Balón, no? Pero quiero decir, si ves que algo te ha funcionado, ¿por qué no vas a volver a apostar por ello? Si ves que con Imanol ha funcionado y que ha salido bien, que conoces a los jugadores de la casa, que al fin y al cabo la Real es de los equipos que más tira de cantera, ¿por qué no ibas a tirar de un entrenador de cantera? Sí, yo estoy de acuerdo, porque como tú dices, está el ejemplo de Imanol, y también es un club que... Es cierto que en los últimos años ha adquirido otra dimensión, en parte gracias al trabajo de Imanol y esas consecuciones, ¿no?, clasificaciones europeas año tras año, y eso también a las arcas obviamente hace que entre dinero, pero luego esas inversiones tampoco están dando los frutos que quizás esperarían, y los que al final están dando el do de pecho, muchos de ellos son los que salen de la cantera, como el propio Zubimendi, que igual es el activo más importante del club ahora mismo en cuanto a jugadores, y yo creo que esa apuesta siempre le ha ido bien a la Real, que además no es un club tampoco de hacer inversiones millonarias, y quizás si traes un entrenador de otro perfil, que sea de fuera, que esté más acostumbrado, un Lopetegui, ¿no?, que se hablaba mucho, te va a pedir fichajes, claro, seguramente de un montante económico que no sé si la Real ahora mismo se podría permitir. Yo es que estoy muy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, la Real no
sí que es verdad que cuando invierte, normalmente lo ha hecho bien, ha sabido invertir ese dinero que ha tenido y normalmente las apuestas les han salido mejor que peor, ¿no? Sí que es verdad que ahora igual los Carson ha sido precipitarse un poquito. Sadik no acaba de salir del todo bien. Bueno, escuché Sadik que como que estaba yendo a Qatar detrás suyo ahora. Mira que en el Valencia está empezando a despertar, pero es uno de los ejemplos de que las inversiones, como tú dices, es verdad que no han ido mal del todo, pero en estos últimos años no están terminando de ir bien y creo que tampoco son tan cuantiosas para un equipo que ha estado hace nada compitiendo en Champions, siendo la revelación hasta que se cruzó con el PSG, porque no es año tras año 50 millones, tal, no, son fichajes de un perfil un poquito más bajo, un Javi López, que destacan en el Alavés, fichajes un poco de... Sergio Gómez también, que claro, Sergio Gómez también, que piensa el descarte de otros equipos, ¿no? Claro, bueno, eso es. Yo lo que creo es que sí, que la opción correcta es apostar por Sergio Francisco y tú decías antes, cuando los fichajes no funcionan se recurre a esos jugadores de cantera y quizás hay que empezar a rotar porque esos primeras espadas que habían salido de las canteras como viene siendo Yarzábal, incluso o la Sagasti que estaba llamado a ocupar esa posición, ¿no? Que dejaba Merino, yo creo que se está quedando un poquito corto, ¿verdad? Y quizás haya que buscar un poquito más en el B, a ver qué puede encontrar Sergio Francisco, a quién le puede sacar más rendimiento. Vamos a repasar un poquito algunos datos de lo que ha sido la etapa de Sergio Francisco en el segundo y tercer equipo de la Real Sociedad, porque son en total 267 partidos dirigidos, que se dice pronto, entre el C y el B, sumando los dos conjuntos, con ese ascenso a segunda federación que ya hemos comentado con el C, con esos... 2 clasificaciones al playoff, contando con la de este año, que sí, claro, entendemos que acabará en playoff la Real B. Deja el filial cuarto ahora mismo, a 7 puntos de ascenso directo, que es ya más complicado, pero con esa plaza de playoff prácticamente asegurada. Son 1,47 puntos por partido con la Real B, con el Sanse, y son solo 28 derrotas en 112 partidos. Es que son números muy, muy positivos, 41 victorias con la última contra Unionistas, que es el último partido que ha dirigido como entrenador de la Real B, y 43 empates. Y yo creo que son cifras que nos hablan de un equipo que ha sido siempre competitivo, ¿no? Que es una de las señas de identidad de este entrenador. Desde luego, competir es lo que define. Sí, me parece una muy buena palabra para definir a Sergio Francisco. Le ha plantado cara a los mejores equipos de de primera federación, como ha sido la Cultural Leonesa, que la verdad que ha hecho un gran papel. Sí que es verdad que es difícil mantener ese ritmo que tiene, entonces... pues evidentemente igual empiezas muy fuerte, pero luego te vas cayendo a lo largo de la temporada. Ha tenido bajas también, sobre todo en los centrales. Ha tenido bajas, al fin y al cabo el primer equipo es lo que decimos, va a pescar al B y se tiene que reforzar. Aquí lo que importa es el primer equipo. Entonces, pues bueno, Sergio Francisco al fin y al cabo ha ido reinventando esas piezas que tenía, como Le Barbier, pasarlo a esa posición de central. Y bueno, yo creo que para las piezas que ha tenido le ha sabido sacar muy buen rendimiento al equipo y ahí están los números. Es que eso que dices tú, Eneco, me parece la clave de este entrenador, que sabe sacar rendimiento de las piezas que tenga, sean las que sean, porque al final este es tu trabajo en una plantilla de un filial, en un plan de plantilla no, en un filial. Tú tienes unos jugadores, puedes subir alguno del juvenil o del C estando en el B, pero no vas a pedir fichajes para la Real B. Entonces tienes que apañarte un poco con lo que tengas, entre comillas, evidentemente los jugadores son buenos, no vamos a decir que no, pero esa adaptabilidad yo creo que nos ha hecho también ver a un Sergio Francisco que ha cambiado mucho de esquemas, que ha probado jugar con 3 centrales, con 4, con un doble pivote, con un 4-3-3 también. Le hemos visto una variedad yo creo muy amplia, porque él lo que hace al final es eso, ¿no? Adaptarse a los jugadores que tiene, y creo que eso es un punto a favor también a la hora de llegar al primer equipo, que no solo conoce lo que hay, sino también lo que viene por detrás, y eso le puede hacer, pues bueno, tener más claro su idea de juego, cómo la quiere encaminar, ¿no? Seguramente sí. Yo creo que va a ser otro entrenador que tenga sus jugadores de confianza, al igual lo que tuvo Imanol Alguacil, que apostó desde un primer momento por Oyarzábal, y me llama la atención saber quiénes van a ser esos hombres de confianza, claro, a los que vaya a recurrir de cara a la temporada que viene, porque ya vemos que María Escurrena va a estar, sí o también, sí, yo creo. Sí. Ya lo hablamos en el vídeo anterior, que seguramente tengan muchísimas opciones de estar. Y dentro de que, y quitando ya a María Escurrena, creo que Mikel Gott tiene muchas chances de poder estar en esa primera plantilla.
Estoy de acuerdo. De hecho, aquí tenemos luego, repasamos un poco cómo juegan sus equipos, pero una de las claves de Sergio Francisco como entrenador creo que es que sabe potenciar a los jugadores para suplir ciertas carencias o que tenga el equipo, ¿no? En este caso la Real B no tiene un goleador como tal, porque María Currena, que comentamos que es el delantero, lleva 6 goles, que no está mal, pero no es una cifra muy alta tampoco, y el máximo goleador es Mikel Gotti, siendo centrocampista, que lleva 12. Es verdad que tira penaltis y faltas también, pero bueno, luego hay que meterlas, todo hay que decirlo. Y Mikel Gotti nunca había hecho estas cifras hasta este año, y con Sergio Francisco lo ha conseguido potenciar, darle ese perfil de centrocampista más llegador, que hasta ahora no lo habíamos visto ni en la cantera del Athletic, que es de donde viene, ni tampoco los años anteriores en la Real. Y son por primera vez 12 goles que hace Mikel Gotti, que no había pasado de los 5 en Liga en toda su carrera, y ya lleva 12 este año, y que es el doble que el segundo máximo goleador, siendo centrocampista. Entonces esto nos habla un poco de cómo ha sabido suplir esa carencia de no tener un delantero goleador con un centrocampista que te aporte estas cifras, como está haciendo Mikel Gotti, y yo estoy de acuerdo, Neko, que el año que viene Mikel Gotti, yo creo que lo vamos a ver en el primer equipo de la Real. Sí, sobre todo más pronto que tarde. Y, o sea, además de potenciar a sus equipos de forma ofensiva, también lo hace de forma defensiva, porque es de los equipos que menos goles encaja. Y donde ahora mismo creo que la Real también tiene bastante carencia, que es en los laterales. Bueno, ahora con el lateral derecho, con Jon-Mikel Aramburu, está bastante bien cubierta esa posición, pero quizás en el lateral izquierdo se queda un poquito más corto. Entonces tenemos por ahí por la izquierda a Jon Balda, que lo hemos nombrado en varios vídeos, y creemos que, además de que ya ha debutado en Europa y ya debutó con el primer equipo, que está llamado a ser el nuevo lateral izquierdo en la Real Sociedad, la verdad. Sí, si te parece repasamos un poquito cómo juegan en general los equipos de Sergio Francisco y luego vemos el encaje que tienen o no esos laterales, porque creo que los laterales de la Real del Sanse con los del primer equipo de la Real no tienen absolutamente nada que ver. Cero. Y veremos ahí si les da un paso adelante a los dos y cambia la forma de jugar de la Real respecto a los laterales o qué es lo que inventa. Para empezar, como hemos dicho antes, ha jugado con muchos sistemas diferentes, no es ningún secreto porque lleva ya muchos años en el club y porque ha tenido que ir adaptándose a esas piezas, porque también, claro, igual te quitan una pieza, te la suben al primer equipo o del C al B, tienes que cambiar de esquema, pero lo cierto es que cuando la Real empieza a jugar un 4-4-2 en rombo en el centro del campo, él empieza a adaptar ese esquema en el filial también hasta a día de hoy, incluso aunque la Real ya esté jugando con un 4-3-3 un poquito más marcado, más diferente, lo ha seguido apostando hasta ahora. Sí, desde luego, yo lo que he visto de la Real Sociedad B es que cuando no es un 4-1-4-1, eso, el rombo que tú dices, y creo que es la formación que mejor le puede encajar, porque yo creo que le da las llaves el equipo a Mikel Gotti. Y a partir de Gotti, buscar a María Escurrena o buscar a los jugadores que vengan de más atrás, como pueden ser Carbonell, y con laterales pues muy profundos, claro. Al fin y al cabo que recorren muchísima banda y que practiquen ese fútbol de transición que le gusta a Sergio Francisco. Sí, son equipos, como decimos, muy competitivos, construidos la mayoría de veces desde atrás hacia adelante, que creo es una buena fórmula para hacerlo desde luego, porque como bien has comentado antes, no es un equipo que reciba muchos goles y tiene sobre todo esos laterales muy muy profundos, que vamos a repasar un poquito sus datos porque son realmente impresionantes para ser jugadores, en teoría defensas, aunque sabemos que tienen un papel muy importante en la fase ofensiva de la Real B, como son Iñaki Rupérez con 5 goles y 3 asistencias y el propio Jon Balda con 3 goles. Es que en total son 11 goles generados por los laterales también, que es una seña de identidad de esta Real B, que sabe salir muy bien en transición y que tiene con ese 4-4-2 o 4-1-4-1, pero bueno, que deja sobre todo esos carriles, ¿no? Para que los laterales puedan ser todo lo profundos que quieran. Y a mí me surge esa duda, Neko, no sé qué piensas tú, de qué va a pasar con los laterales del primer equipo, porque Jon-Mikel Aramburu es verdad que está jugando bien, está rindiendo bien, pero más en el aspecto defensivo que en un aspecto llegador, no es tanto ese lateral súper ofensivo. Javi López se está quedando súper corto, Ayer Muñoz también va jugando algún partido, pero ya no es lo que era, ya no es el titular en el que confiaba tanto Imanol. Entonces, claro, estos perfiles de laterales son muy diferentes y no sabemos quizás si les va a dar el salto ya al primer equipo a alguno de los dos, si buscar algún fichaje. No sé qué piensas tú que hará ahí Sergio Francisco. A ver, yo creo que la posición de lateral derecho, Jon-Mikel Aramburu ya está sentado y quizás tener un lateral de perfil algo más defensivo tampoco le venga mal, porque muchas veces la Real se expone tantísimo a sus laterales que las contras le matan. Muchas veces le matan y sabemos que de ahí vienen la mayoría de goles encajados por parte de la Real. Además de pues esos centros laterales que no se defiende bien al segundo palo o que pues el extremo contrario consigue pisar línea de fondo con muchísima facilidad. Yo creo que Jon-Mikel Aramburu va a ser un fijo. Luego, por el otro lado, lo que me dices de Ayen Muñoz. A mí Ayen Muñoz me parece un jugador que no está para ser titular de la Sociedad. Sí es un buen suplente, desde luego. Pero teniendo a Jon Balda,
que no sé cuántos goles y asistencias habías dicho. Tres goles lleva John Balda, pues, y Iñaki Rupérez ha generado 8 en total, que se dicen pronto, es una barbaridad para un lateral, 5 goles y 3 asistencias, pero es verdad que en esa banda está Jon Mikel Aramburu, que sí que se está sentando ya como un titular prácticamente ya. Y yo creo que, o sea, así como Iñaki Rupert también tiene posibilidades de subir al primer equipo, no creo que lo vaya a hacer como titular. Pero lo que te decía de John Balda es que creo que sí que puede ser una de las apuestas principales de Sergio Francisco, porque al fin y al cabo Ayem Muñoz yo creo que se queda corto, lo que te decía antes, y si quieres crecer en Liga, y veremos a ver qué es lo que pasa con la Real Sociedad, porque está también a puntos de entrar en competición europea, pero yo diría que sí o también tiene que estar este jugador, este lateral izquierdo, en el primer equipo. Bueno, pues repasando algún nombre también de confianza de Sergio Francisco, nos tiene que salir sí o sí el de Carricaburu, que es un delantero en el que los realsales seguro que han tenido mucha esperanza en estos años pasados y que al final parece que se ha acabado diluyendo un poco su presencia. Bueno, ahora está en el Racing, lleva, creo que no sé si son 6 goles con el conjunto de Santander, y el propio Carricaburu llegaba a mencionar alguna vez que Sergio Francisco es el mejor entrenador que ha tenido nunca. Entonces yo creo que eso habla mucho de una confianza mutua, de un entrenador que la ha sabido también potenciar, y veremos si le puede recuperar o no para el primer equipo de la Real. Luego otros 2 nombres que son esenciales son los de Gorrotxategi y Urko, que en sus cesiones en Mirandés y Español respectivamente se están saliendo los dos, que Zubimendi lo más probable es que este verano ya se acabe marchando, eso es. Y quizás, pues bueno, es la oportunidad de que Urko y Gorrocha den el salto al primer equipo y tengan muchos más minutos. Pues Sergio Francisco los conoce a la perfección porque ha entrenado a los dos, porque han sido sus hombres de confianza también durante ciertas temporadas en categorías inferiores, y yo creo que eso también es un plus, que no solo conoce a los que están, sino que también a los que están cedidos. O sea, es que todo lo tiene, digamos, todo muy bien controlado. Yo creo que sabrá potenciar a estos 2 chavales porque ya los ha tenido y ya están dando ese salto a, bueno, Gorrocha es verdad que en segunda, pero ya a ser jugadores de primera división. Desde luego, y o sea, lo que hay que tener en cuenta es que Sergio Francisco no es Imanol Alguacil, y el equipo que tenía Imanol no es el que va a tener Sergio Francisco. Porque no lo es, porque al fin y al cabo la manera de jugar que va a implementar Sergio Francisco seguramente sea lo que viene haciendo hasta ahora con los equipos que ha tenido, que es ese fútbol de transición e intentar golpear quizás sin elaborar tanto como sí proponía Imanol Alguacil. En este fútbol menos propositivo a la hora de tocar el balón, creo que Gorrocha es uno de los ideales, y quizás Carricaburu como un recurso a la hora de cargar balones al área puede ser un jugador importante. Veremos a ver qué es lo que pasa con él, porque mucha gente dice que está más fuera que dentro de la Real Sociedad. Sí. Al fin y al cabo la Real ha invertido mucho dinero en sus delanteros y tienes que sacarle algún tipo de rendimiento. Sí, totalmente. O sea, yo lo planteo básicamente porque es Sergio Francisco, porque el propio Carricaburu ha dicho que es el mejor entrenador que ha tenido nunca, etcétera. Si no, no lo diría, porque si se hubiese quedado Imanol o si hubiese venido otro entrenador, lo veía prácticamente imposible que Carricaburu se metiera en el primer equipo. Lo planteo ahí al aire y veremos qué ocurre. Pues bueno, si te parece, vamos pasando ya un poco a lo que serían las expectativas, ¿no?, que podemos esperar de Sergio Francisco en la Real Sociedad. Yo creo, primero de todo, que hay que tener paciencia, porque esta Real es una Real también venida menos en cuanto a ciertas piezas. En su día Odegaard era la bomba, luego llegó Silva también y de un rendimiento espectacular. Zubimendi ya estamos viendo lo que está haciendo. La apuesta de Merino. Claro, ahí va también. Zubimendi se va a marchar, Merino ya se ha marchado. Zubeldia tampoco está jugando este año como lo estaba haciendo el año pasado. El propio Aguer, que ha sido uno de los mejores en esa zaga, es un jugador cedido que se va a ir. Es decir, creo que hay ha habido cierta costumbre de entrar en Europa año tras año, tener un equipo muy muy competitivo para pelear incluso casi para entrar en Champions, y creo que quizá la plantilla ahora mismo ya no está para eso. Igual es un año para darle a Sergio Francisco las herramientas para que se vaya acostumbrando a la primera división, para ir formando esos jugadores tan jóvenes. Pablo Marín está apareciendo ahora con actuaciones que para mí están siendo muy muy positivas en esa posición de interior. Sí. Y un año un poco de transición, yo creo, y de darle confianza a Sergio Francisco para que vaya iniciando su proyecto, que lo veo más exitoso a largo plazo que al corto. A ver, yo creo que la apuesta de Sergio Francisco va por ahí. Es lo que te digo, que es una línea continuista con lo que estaban haciendo con Imanol. Imanol se lleva las llaves del equipo y que con no sé cuántas temporadas ha estado, 7 temporadas, que ha construido un equipo a su gusto. Y que, al fin y al cabo, los números que ha tenido con la Real es que yo creo que son de los mejores que ha tenido hace mucho tiempo un entrenador de la Real Sociedad. Sí. Que lo ha metido todos los años en Europa, ha pisado Champions, ha ganado Copa del Rey, ha tenido absolutamente de todo. Entonces, yo creo que la Real Sociedad
acierta y mucho dándole tiempo a este entrenador. Sí, esperemos eso, sobre todo que le den tiempo y veremos si este año se mete la Real en Europa o no. Eso puede condicionar un poquito las expectativas y lo que sea esta primera experiencia de Sergio Francisco, porque no es lo mismo gestionar una plantilla que juega cada 3 días que una que juega cada 7, aunque ya sabemos que con estos calendarios, aunque no entres en Europa, también tienes partidos entre semana, ¿no? Veremos si eso condiciona, pero yo creo que, como tú dices, que la apuesta es arriesgada, pero es adecuada para lo que tiene la Real entre manos, porque los chavales de la cantera también, Dani Díaz, no hemos hablado de él, pero es un extremo que ya debuta con el primer equipo y que está ahí, ¿no? Tocando un poquito la puerta. Yo creo que a largo plazo es una apuesta que le puede salir muy bien, quizá no rendimiento tan inmediato como Imanol, que ha metido todos los años al equipo en Europa. Yo, si el año que viene no entra, tampoco... No sería para echarse las manos en la cabeza, pero, por ejemplo, ver cómo crece John Martín, que creo que va a ser titular el año que viene, es mi apuesta también en el central, que ya está jugando estas últimas jornadas bastante y muy bien, de hecho. Había un dato de duelos aéreos ganados que era espectacular, no lo tengo ahora, pero no sé si eran... Es que es muy poderoso. No sé si eran 9 de 10 o alguna barbaridad así, pero era espectacular. Y entonces yo creo que a los realsales yo les diría que, oye, que tengan paciencia con él y que vayan viendo un poco el crecimiento del equipo y de estos chavales jóvenes, porque él, mejor que nadie, lo sabe formar, y porque ahora además tiene también una nueva dirección deportiva con la que trabajará mano a mano para que le traiga quizá esas piezas que antes no lo podía hacer, pero que ahora sí que puede pedir algún fichaje, algún jugador que conozca que le pueda ayudar a apuntalar un poco esa plantilla y ver cómo va creciendo con los años. Pero en general yo creo que es una apuesta adecuada, aunque arriesgada, y que si ya le suele bien con Imanol, le puede ser bien perfectamente, y que también potencia a Zubieta, que al final es lo mejor que tiene la Real. Pues con esto damos por concluido el vídeo de hoy. Veremos a ver qué tal sale la apuesta de Sergio Francisco, que esperemos que bien, y sobre todo esperemos ver a muchísimos más jugadores de la Real Sociedad B debutar con el primer equipo.